vida plena. Pienso que la resurrección también es hacernos ver que como humanidad también somos parte de un todo. Dejar de lado ese antropocentrismo por un momento. La idea de que el hombre es el centro de todo y termina él convirtiendo lo creado simplemente en un basurero. Un basurero que a la final le termina pasando factura una y otra vez. Reconcilia la humanidad con el cosmos en sí. Son varios elementos que hay que considerar. Allí, en esa reconciliación, hay un punto importante, el tema de la libertad. Como seres humanos, somos llamados a libertad. Es un don de Dios, la libertad. Es un don de Dios. Jesús nos muestra en su accionar esa libertad de Dios. En su manera de ver el mundo, en su manera de ver a las personas, la manera en que tenemos que relacionarnos. La libertad. Una libertad que curiosamente se ve cercada precisamente por las élites opresoras. Lo que menos desean las élites opresoras es la libertad de la humanidad. Es un complique para ellas. Porque la libertad también conlleva un despertar. Conlleva a un despertar. Son cuestiones que hay que analizar. Hay un gran libro que se lo recomiendo. Lo escribe un filósofo coreano, Yu Chung Han, que se llama Sobre el Poder. Así. Se lo recomiendo. Sobre el Poder. Y hay un elemento que él describe allí en ese libro, en Sobre el Poder. La peor, es decir, el poder no es malo realmente, dice Yu Chung Han. El tema es para qué lo utilizas o cómo lo utilizas. Y el autor nos hace ver de que el peor poder es aquel que necesita de fuentes opresoras para mantenerse, porque eso muestra debilidad. Y tiene que ir cercando y cortando libertades precisamente para mantener el poder. Y eso lo vemos reflejado hoy en nuestro país con todo este tema de las protestas. La arrogancia humana de tener un poder que él pretende que es fuerte, pero no. Y se evidencia precisamente porque necesita otros elementos opresores para mantener ese poder en él. Yu Chung Han dice que el verdadero poder es aquel que no se nota. Es aquel que no se percibe. Pero es capaz de multiplicarse en todos. Y cada uno de nosotros asume la figura de ese que tiene el poder. Y curiosamente, eso es lo que es la propuesta de Jesús. Es decir, cada uno de nosotros revele dentro de nosotros mismos ese poder de Dios, que no necesita elementos opresores o no debe necesitar elementos opresores para amarle, para seguirle. Para creer en él. Y nos convierte en cada uno de nosotros en una extensión de esa divinidad. Por eso Pablo hablaba de que cada uno de nosotros somos embajadores del reino de Dios. Lo hacemos por amor. Aún en medio de lo diverso. Y ahorita vamos a tocar también ese punto. Cada uno es libre. Y dentro de esa libertad y dentro de esa diversidad, amamos y servimos al Señor, a ese poder universal. Entonces, son elementos que hay que
que considerar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Harry, sí, Harry. Solo una curiosidad. Siempre se habla del misterio pascual. Creo que esto es algo muy ligado a la tradición y pudiera parecer baladí frente a temas como los que has planteado tan fuertes como el tema del poder, el tema de la ruptura con el antropocentrismo, que concentra toda la visión y se centra todo en el ser humano y abandona la creación de Dios. Pero, como lo has mencionado, sería bueno como dar un toquecito a eso. Solamente una curiosidad. Misterio pascual. ¿Por qué misterio pascual? Muy bien, ¿qué más? ¿Quién tiene otro aporte? Jorge está así como con el micrófono prendido. Voy a levantar la mano para que sea formal. Dale. No, Harry, como te informaron, estuve presentando la Pascua en el Antiguo Testamento, en el cual no ha sido nada fácil, porque digamos que las fuentes son muy remotas. Sin embargo, el mensaje no ha cambiado. O sea, es un mensaje de liberación que Dios está tratando de convencer y convencer y convencer esa libertad hasta el día de hoy. Yo quería que hasta el tiempo de pandemia. Nos estamos, por ejemplo, de este capitalismo salvaje que ya, este neoliberalismo, que ha sido nefasto para los trabajadores. Y cómo con un pequeño bicho cambió la mentalidad de muchos países que lo declaraban impensado. Por ejemplo, lo que pasó en Chile. Una constitución a partir de una dictadura y gracias a esa pandemia aceleró esa inconformidad social que se manifestó en una explosión que se transmitió al resto de América Latina. Y ahí fue el fin de ese sistema opresor. Y ahora está pasando en todo el mundo, hasta Estados Unidos, que es la máxima potencia en el momento, y ya no está diciendo grandes capitales, los vamos a proteger. Ahora dicen, grandes capitales, ayuden, aporte para ayudar a los más necesitados. O sea, hay un cambio de mentalidad impensado hace 2 o 3 años. Entonces yo pienso que Dios sigue estando en ese trabajo liberador y que todos los años es una Pascua nueva más notables que otras, pero lo sigue liberando día en la vida cotidiana y en los momentos extraordinarios. Eso me parece es fantástico. Gracias, Harry. Gracias, Jorge, por la intervención. Bueno, hay un punto que tocaba el pastor, acá el pastor Jairo, que es el tema del misterio pascual. Es decir, a veces nosotros tenemos la idea de misterio como algo oculto. Sin embargo, cuando uno analiza el tema de lo pascual, ese misterio es abordado desde los escritos paulinos. Es decir, una revelación que nos trasciende, que va más allá tal vez de nuestra explicación, pero realmente es una revelación que es progresiva. Eso es lo que maneja o lo que guarda el tema del misterio pascual. No es algo que está oculto, porque realmente no es algo oculto, es algo que ya se reveló. Pero la explicación de eso trasciende nuestra propia razón. Ese tema del sacrificio, ese tema de la redención, este tema que ahorita nosotros tenemos ese acercamiento con Dios, Dios que se nos abre a nosotros, con sus brazos abiertos, nos recibe. El tema de la vida eterna. Eso no tiene explicación. ¿Qué fue lo que se le pasó por la mente a Dios como para darnos un regalo tan grande? Inmerecidamente.
A lo largo de la historia, la humanidad tratando de buscar a Dios y resulta de que entonces ahora es Dios en rescate de la humanidad. Es una cuestión bien interesante, pero se nos escapa de nuestra razón. Porque pienso que como seres humanos, nuestro accionar no sería de esa manera. Entonces, ahí apunta el tema del misterio pascual. No es ese misterio oculto, eso no, sino es eso que a pesar que se nos revela progresivamente, es algo que se nos escapa de nuestra comprensión. No sé si logré responder tu pregunta, Jairo. Gracias, Harry. Gracias. Muy bien. Gracias. Por otra parte, está el tema de la cena. La vez pasada que estuve compartiendo con los hermanos, toqué un punto allí. A veces nos enfocamos en la Pascua vista de la resurrección, pero se nos olvida el elemento de la cena, de la mesa, de los que están en la mesa. La gran pregunta hoy, ¿quiénes están en la mesa? Y resulta de que cuando usted mira ese evento, en la mesa lo que hay son seres humanos diferentes uno del otro, con maneras de pensar, con cosmovisiones, con identidades, pero todos están en la mesa compartiendo el pan. Todos están en la mesa con Jesús. Y es algo para reflexionar hoy. En medio de, por ejemplo, en nuestro país, de un país tan polarizado, tan fragmentado, que no entiende que si el otro opina diferente, hey, debo tolerar esa diferencia, sino que no. Él debe pensar en mí, asumir mis mismos roles, mi misma bandera, mi misma directriz. Y resulta de que la mesa nos enseña otra cosa. Eso es un elemento para también analizar desde este misterio pascual o esta Pascua. Dios nos hace ver una y otra vez la importancia de reconocer al otro desde lo que es él o ella. Y no desde lo que pretendo que él sea. Y a veces como iglesias cometemos ese error muchas veces. De no entender esa libertad. De no entender que el ser humano debe ser reconocido por lo que es él. Ahora, aún en esta mesa había hasta un traidor. Es algo curioso. Un traidor. Pero aún ese traidor, y puede parecer eso bastante fuerte, pero ese traidor también tiene la oportunidad de estar en la mesa. ¿O qué tal ese mensaje de Jesús cuando Jesús nos hace ver que si te dan en la mejilla, da la otra? Porque es que la violencia simplemente generará siempre más violencia. Y eso no lo hemos entendido. Aún el traidor, el que está ahí en la mesa, también tiene la oportunidad de recapacitar. Pero él tiene el derecho también de estar en la mesa. Porque simplemente es un ser humano también. Creación de Dios. Es un elemento bien interesante en medio de lo que estamos viviendo hoy, en medio de toda esta crisis. La Pascua nos revela la justicia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios, que se nos olvidó como creyentes en Cristo y curiosamente en un país cristianizado. Mira todo eso. Se nos olvidó volver a leer las páginas del Evangelio, releerla, entender que el otro, que ese otro que veo, es imagen de Dios. Así de fácil. Entender que cuando soy corrupto, se me olvida el otro para pensar en mí mismo. Y despojo al otro de todo eso que por derecho cósmico
tiene por derecho universal. Porque cuando usted realiza esas primeras comunidades tribales, esos derechos de mantenerse vivo, de la alimentación, la paz, libertades, eran algo que tal vez ellos no tenían escritos en algún lado, pero lo vivían, lo sentían, era necesario hacer. Son cuestiones que hay que considerar hoy, mis hermanos. En un país cristianizado se nos ha olvidado el mensaje del Maestro, el mensaje pascual. La resurrección, el momento de la cena, muerte, resurrección, nos acerca a dimensionar, a interiorizar lo que Dios quiere para la humanidad. Vida plena, amor. Entender de que somos embajadores. Cada uno de nosotros debe llevar el mensaje, no en la parla, sino en nuestro accionar. Porque el discurso es hermoso. Qué interesante que como sociedad colombiana lo pudiéramos entender. No sé si hay alguna intervención, alguna participación. Harry, yo ahora que pues lógicamente estás hablando sobre dos puntos, le encuentro acerca de lo que dice el japonés acerca del poder y pienso lo mismo. El liderazgo viene desde mucho antes del Nuevo Testamento, lógicamente desde Dios, pero es que Dios es poder. Entonces el poder no puede ser malo desde el punto de vista de Dios, porque sabemos que Dios lo es cómo se usa el poder. El que tiene el poder es el que tiene que saber cómo lo va a usar. Y si es para bien, no es malo. De hecho, dentro de todos los liderazgos tiene que haber poder. Pero si yo voy a usar el poder para mi favor siempre, no es posible que el poder entonces esté dando un buen uso. Eso desde el punto de vista del poder. Y con relación a lo que dices de Judas, que estaba sentado en la mesa y que tenía todo el derecho de estar ahí como cualquiera de los otros apóstoles. Es lo mismo que sucede entre nosotros en nuestras familias, hasta los que nos llamamos que decimos ser cristianos. Y a veces no tenemos en cuenta algunos familiares para traerlos a nuestra casa o a nuestra mesa, porque son diferentes a nosotros, porque tienen algunos errores que a veces los empezamos a comparar y creemos que los de ellos son peores que los nuestros. Entonces es lo que traigo ahora al momento a mi mente y digo, sí es cierto. O sea, ¿por qué no puede estar el hermano, el primo, el tío, el abuelo, la prima, aquella que hace esto o aquello, si también son hijos de Dios? Y si Judas estuvo ahí, participó en la mesa hasta el último momento, y aún así Jesús sabía que lo iba a traicionar, y él no le quitó el pan, ni le dejó de pasar las uvas, ni todo lo que había en la mesa a Judas. En cambio nosotros, yo creo que sí cometemos muy seguidamente ese error. Gracias, Magali. Germán. ¿Y quién empodera a los poderosos? Y la otra pregunta es, ¿de dónde surge la arrogancia que cuando nos escoge una congregación o una comunidad de fe para ser líderes, empezamos a pensar que somos los elegidos mejores que los electores?
Y hay un fenómeno psicosocial, y es que no queremos bajarnos del haber sido elegidos. Y peleamos contra los que aspiran a también ser elegidos. Y perdemos totalmente la perspectiva de servicio, que es de servicio a los demás, de amor al prójimo, que es lo que Dios nos ha enseñado que debemos ser. Entonces, esas categorías que nos hemos inventado, inclusive dentro de nuestra propia iglesia, no nos ayudan a buscar esa unidad, porque es más importante el cargo, es más importante el uso del poder que me han conferido que la posibilidad de servir. Y entonces fácilmente me convierto en un abusador del poder y me olvido del evangelio. Y justifico con el evangelio el abuso de poder. Gracias, Jaime. Gracias, Germán. Sí, gracias, Germán. Hay dos cuestiones que tenemos que también analizar. En el caso de la Pascua, de lo que nos enseña la Pascua, recuerden que es un poder que se entrega para vida. Y lo que nosotros usualmente vemos es ese poder que se entrega, o digamos que se da, pero para muerte, para oprimir, para destruir. Es una diferencia que como creyentes tenemos que mirar. Es decir, si tenemos ese liderazgo, lo que decía ahora Germán, lo que decía también Magali, es un tema de servicio. Pero es un servicio que debe dar vida, debe garantizar mejores relaciones entre los hermanos, mejor trabajo entre todos nosotros, reconocer el talento de mi hermano o de mi hermana. A veces nos cuesta reconocer la capacidad del otro, porque tememos que el otro nos apague, que la luz de él se brille más que la nuestra. ¿Por qué? ¿Entiende? Si precisamente de alguna forma el poder, el liderazgo debe dar vida, dar felicidad. Son cuestiones que tenemos que meditar. Y hace parte de todo esto de la Pascua. Qué bonito sería que hoy como sociedad pudiéramos tener estos espacios de reflexión. Y dejar de estar siempre metido en esos huracanes que nos polarizan tanto y nos dividen realmente como sociedad. No sé si hay otra intervención. Bueno, entonces, mis hermanos, reflexionemos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y hay que seguir construyendo. Hay que seguir llevando el mensaje. El mensaje de Dios. Ariano, ¿a decir algo? No. Agradecerte porque veo que Apartadote te ha puesto aún más efusivo en tu homilética, en tu discurso. Me alegra mucho verte con esa fuerza y agradecerte por ese mensaje tan sólido, digamos, tan desafiante también para todos nosotros. Gracias, Ariano. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muchas gracias. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Cada vez que puedas, métete. Cada vez que tus reuniones te dejen, aunque sea para acompañarnos. Y bueno, proponemos otros temas también para intervenir. Gracias, Denis. Muchas gracias, de verdad. Y si no tienen más preguntas.
saludarles. Digo, si no hay más preguntas o comentarios, le pido al pastor Jairo que nos despida con una oración. Micrófono, Claro por que sí, Denis. Aquí estaba muy pendiente de... Yo casi no había escuchado a Harry predicar. Por eso esa comparación que hizo Adriano no la podía hacer yo, pero me gustó muchísimo, Harry, tu interpretación de la Pascua y relacionarla efectivamente con realidades muy concretas que se viven en lo social y también en lo micro, en lo eclesial, ¿no? Entonces, recogiendo, yo quiero hacer una oración de ojos abiertos. Una oración de ojos abiertos porque no quiero perder la perspectiva del mundo en que vivimos. Entonces va a ser una oración un poco mundana. No se asusten, mundana no significa pecado. Es una oración que quiero hacer para recoger esto que hemos escuchado, que me parece muy importante. Quiero orar para que esta Pascua signifique nuestra afirmación a la vida y nuestra negación a la muerte. Nuestra afirmación al Dios que produce vida y vida en abundancia. Y quiero orar para que esta Pascua nos libere de nuestras ataduras, nos libere de nuestros egoísmos, nos libere de nuestros miedos y nos libere de creer que no podemos pensar por nosotros mismos. Y nos libere de esos poderes que quieren atrapar y dominar nuestra manera de pensar y de actuar. Pido al Dios Todopoderoso que esta Pascua nos libere de creernos que somos el centro, sin mirar al río, al árbol, a la tierra, de creer que podemos enseñorearnos sobre la vida y abusar de esa creación con nuestros medios de producción lesivos. Que Dios, a través de su Pascua, nos libere de formas de producción destructivas que destruyen la vida, la creación, este hermoso planeta que es su casa, que es nuestra casa. Quiero orar para que esta Pascua nos reúna a todos en una sola mesa, en una mesa donde no haya unos más altos y otros más bajos, sino que todos podamos comer del mismo pan y todos podamos ser alimentados por los enfermos que también se reúnen a la mesa y que se sienten débiles. Que esta Pascua los fortalezca, los llene de vida y los haga volver a la alegría de sentirse sanos. Recordamos a Jorge, el hermano de Celia, y a todos nuestros enfermos. Y que esta Pascua nos permita descubrirnos unos a otros y hacernos solidarios unos a otros en todo lo que hagamos. Que la bendición de Dios esté con nosotros ahora y siempre. Amén. 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 Quiero, antes de que nos despidamos,